Vamos a hacer el análisis de lo que está sucediendo a nivel mundial y específicamente la postura del mundo y lo que está sucediendo en Ucrania. Y hemos convocado a Vanessa Cárdenas, que es analista internacional de la Universidad Anáhuac Mayab de México. La tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida. Acá estamos con Fernando Costabile, con Fernando Oviedo. Mi nombre es Claudia Durán. Vanessa, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia, Fernando, a ustedes y a todo su auditorio. Bueno, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de la situación? Y me parece que está bueno hablar un poquito de por qué se llega a esa instancia a la que está viviendo hoy Ucrania y a este conflicto con Rusia. Claro, este es un conflicto pues que es antiguo. Recordemos que durante la Guerra Fría, ¿no? Cuando existía todavía la URSS, pues Ucrania era parte de ellos. No estamos hablando para Rusia de un país externo. Rusia considera a Ucrania parte de Rusia. Tienen una identidad cultural muy similar y además es un pulmón económico de la región y obviamente pues hace frontera, ¿no? Y no solo con Rusia, sino también con un país aliado, ¿no? Manipulado muchas veces incluso políticamente por Rusia, que es Bielorrusia. Y también sabemos que hoy por hoy el tema energético, los gaseoductos, los oleoductos que controla Rusia son sumamente importantes para Europa y eso le da una gran potencialidad a Rusia para poder influir en la región, y Ucrania tiene gran parte del paso de estos oleoductos y gaseoductos. Entonces, notamos, ¿no?, que Rusia siempre lo ha considerado parte de su zona de seguridad. La OTAN ha estado incrementando sus bases militares en la frontera rusa, lo cual ha sido una provocación, ¿no?, para Rusia, que hoy quiere volver a actuar como una gran potencia. Y por otro lado, bueno, en el 2014 vemos ya que Ucrania empezaba a coquetear con la Unión Europea. Esto es mal visto desde Rusia, Sí. que contaba en ese momento con algunos gobiernos prorrusos, etcétera. Y entonces, al detener esto, empiezan a haber una serie de anexiones y de movimientos, como la anexión de Crimea, que hoy la tiene Rusia, aunque Ucrania lo considera parte de ellos. Y bueno, se incrementan todas estas tensiones en la zona, que hoy por hoy están teniendo a Rusia preocupado porque la OTAN amenaza con incluir a Ucrania, lo cual haría un desplegado militar en la zona muy peligroso, y es por esto que se inicia esta escalada, primero verbal y de movimientos militares, que vemos que hoy se culminan pues con el ingreso de fuerzas militares a Ucrania. Hace un ratito nada más estaba revisando un poco si tenemos que ver algún dato de hace algunos días o de las últimas horas. Y en Twitter circulaba el video en el cual Vladimir Putin hacía referencia a esta situación, ¿no? Decía lo que usted acaba de mencionar, esta llegada o militarización de Ucrania por parte de fuerzas de la OTAN, una situación que advertía Rusia desde hace tiempo, y él decía, bueno, si finalmente esto sigue así, palabras más, palabras menos, lo que decía, Europa se va a meter en un conflicto y van a estar involucrados, porque se lo decía a los periodistas, como decir de alguna manera, desde arriba, de arriba van a estar involucrados en este conflicto. ¿Es así? Mira, finalmente eso es lo que ha hecho Occidente, provocar a Rusia, y Rusia hoy está provocando a Occidente. Hemos visto la escalada discursiva y mediática que ha tenido, no solamente a la sociedad internacional, a la expectativa de qué va a ocurrir, sino también a los mercados económicos y energéticos. Rusia en este momento lo que quiere es hacer algo similar a lo que pasó en Georgia, y así lo ha declarado, y es ocupar básicamente la infraestructura militar y estratégica de Ucrania. No es un problema contra los ciudadanos, no va a querer invadir de una manera militar todas las provincias, etcétera, sino tener el control del gobierno y de la infraestructura crítica, y la escalada de tensión dependerá de Occidente, prácticamente de la Unión Europea. Ucrania ya en días anteriores circulaba que su capacidad defensiva es mínima, no va a oponer gran resistencia, y la OTAN no puede actuar en Ucrania porque Ucrania no es miembro, ¿no? Entonces no lo puede apoyar militarmente. Sí puede hacer un desplegado mayor en las fronteras, y parecerá que hoy
con la reunión del G7 se definirá el tipo de sanciones. Biden solamente habla de sanciones, Macron sí habló de operaciones no solamente económicas y financieras y energéticas, sino también militares. Pero bueno, dependerá de esta acción-reacción la escalada de tensión en la zona. Vanessa, Fernando te saluda, gracias por el contacto. Esta mañana, un poco hablando en nuestro noticiero de la primera mañana, decíamos que esta era como una especie de novela en donde, dividida en capítulos, esperábamos que esto iba a llegar a pasar en algún momento, tarde o temprano, iba a haber una invasión, iba a haber este principio de guerra. Y de hecho estamos como sorprendidos, y creo que el mundo también está sorprendido de que, amén de las reuniones presidenciales a nivel mundial, diferentes organismos que se reúnen por la paz mundial, que hoy existan este tipo de principios de guerra, ¿no? Como recordemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y hoy está Internet plagado de fotos de cómo están hoy invadidas esas ciudades, ¿no? Kiev específicamente. ¿Por qué hoy continúan las guerras? ¿Por qué crees vos que hoy se pueden desatar guerras mundiales? Mira, me parece que yo soy muy crítica de la función de la ONU desde que se crea con el objetivo de alcanzar la paz, pues es un fracaso porque estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los tratados de paz de Versalles pues fueron una causa directa de la Segunda Guerra Mundial, y constantemente la ONU, con ese Consejo de Seguridad que yo lo llamo de inseguridad, con el poder de veto de las acciones y sobre todo el bajo poder que tiene para hacer ejecutivas sus órdenes y llamamientos, pues nos demuestra que hoy en realidad no tenemos un sistema internacional, sí anárquico, como diría la teoría realista, y que no hay realmente una voluntad política que le dé a un organismo supranacional la capacidad de regular las relaciones entre Estados. Seguimos viendo, este es un problema, como ha ocurrido en toda la historia, de potencias, ¿no? Mundiales y países periféricos que se debaten por lo que se debatía en la Edad Media, Claro. El suelo, los recursos, el gas, la energía, y con base en esto y la capacidad militar y económica que se tenga para adquirir estos recursos, pues se ordena y se equilibra el poder hoy en día. Y además tenemos una diferencia diametral con la Guerra Fría. Yo cuando oigo estas teorías de que estallará una tercera guerra mundial, yo soy optimista y soy realista a la vez con base en lo que estamos viendo, y es que hoy Europa y Estados Unidos no tienen el mismo enemigo. Rusia no es el gran enemigo para Biden y por eso lo hemos visto, incluso se le ha considerado tibio o mesurado, porque la capacidad económica y militar de Estados Unidos está viendo hacia China. Claro. Y China en este conflicto, a pesar de ser un gran aliado ruso, se ha mantenido en la línea de la negociación diplomática. Vanessa, ahí justamente quería entrar con cuál va a ser el papel de China en todo esto, porque leía recién un tuit del Ministerio de Defensa de Taiwán, por ejemplo, ¿no? Otro lugar que tiene una especie de conflicto, y decía que están ingresando a cielo de Taiwán algunos aviones militares de China, ¿no? Y lo ponían como en una alerta de decir, bueno, ¿qué pasa con China en este contexto? Si empieza a actuar y cuál puede ser su función hoy. Sí, la función de China va a ser estratégica, pero sobre todo en términos de apoyo económico a Rusia. Recordemos que las sanciones que se han venido advirtiendo y que hoy se acabarán de definir con la reunión del G7, pero se han ido adelantando en Naciones Unidas, en la OTAN, en la Unión Europea, incluyen sacarlo del sistema económico mundial, del SWIFT, ¿no? Y bueno, pues el veto a este gasoducto, el Nord Stream 2. Ahora, Rusia, y es muy interesante ver cómo esta sí es crónica de una invasión anunciada desde el 2014, donde ya se le imponen estas sanciones a Vladimir Putin y empieza a desarrollar un sistema financiero propio que ya está operando en Rusia, que ha tratado de internacionalizar y no lo ha logrado. Pero también una de las cuestiones que fue de gran impacto fue en términos de frutas, verduras, comestibles. Entonces, Putin suspende la importación de Occidente a Rusia y empieza a desarrollar y a impulsar una industria agroalimentaria propia que hoy lo ha convertido en el principal exportador y productor de trigo. Entonces,
ha ido dando pasos esperando este momento en que vuelva a recuperar su zona de influencia y se incrementen las sanciones de Occidente. Evidentemente sí, estamos esperando desde mediados de febrero esta invasión, ¿no? Estados Unidos lo viene anticipando y nos llaman la atención los ojos, pues digamos, de espectadores de Naciones Unidas, que mientras siguen dialogando, Rusia está actuando. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que Estados Unidos difícilmente se enfrascará en una guerra total contra Rusia cuando ya tuvo Afganistán y cuando se dio cuenta que ese gasto le ocasionó estar cada vez más cerca a China de él en la carrera del espacio exterior, del ciberespacio, y que es ahí donde vamos a ver las nuevas guerras de las grandes potencias. Vanessa, te agradecemos estos minutos para darnos tu visión y este análisis tan importante e interesante que has hecho sobre la situación ahí en Ucrania. Te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto. Abrazo también para ustedes. Buen día. Buen día, hasta luego. Saludos. Ahí escuchábamos a Vanessa Cárdenas, analista internacional desde la Universidad Anáhuac Mayab de México, obviamente hablándonos de esta realidad y desde su óptica, ¿no? Poniendo, digamos, la claridad que se necesita en este caso.